¿Cómo están? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, profesora. Bueno, buenas noches ante todos. Vamos a dar inicio a la clase, el curso de Organización y Administración Hotelera 1, Surgimiento de la Hotelería. Ese es el tema de la sesión 1. Hoy, 14 de noviembre del 2022, damos inicio a la primera clase de esta semana, ¿no? Organización y Administración Hotelera 1. Vamos a seguir esperando. A ver qué hora es. 8:38. Vamos a dar inicio porque hoy día la sesión es muy larga, así que los demás se van añadiendo al link y nosotros vamos avanzando. Bien. ¿Cómo surge la hotelería? Siempre vamos a preguntar, ¿no? ¿Cómo surge el desarrollo de la hotelería en el Perú y en el mundo? Desde la prehistoria, el hombre ha tenido la necesidad de desplazarse de un lugar a otro, con fines comerciales, comúnmente, y de intercambio. Primero, me había olvidado, este es un curso nuevo del primer ciclo, ¿no es así? Flor de María, contigo estoy llevando por primera vez el curso, ¿no es así, Flor de María? Quiero saber. Sí. Ya, ok, entonces me voy a presentar. Yo soy la docente Magíster Gisela Huatuco Soto, soy administradora de turismo. Bueno, y ahora tengo a cargo este curso. Bueno, si se van añadiendo los compañeros, no sé quién más está, somos tres, Me doctor. parece que tienen problemas para entrar a clase. Yo también he demorado, estaba ya esperando y he demorado muchísimo en entrar. Quizás es por la señal, no sé, pero bueno, vamos entonces avanzando y así voy preguntando si se van añadiendo más gente, ¿ya? Entonces, cualquier cosa, soy la magíster Gisela Huatuco y bueno, nos podemos comunicar a través del grupo o en la plataforma, también voy colgando yo las clases que avanzamos. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, hablábamos sobre el surgimiento de la hotelería. Desde el principio de la historia, el hombre ha tenido la necesidad siempre de desplazarse. Siempre hemos sido nómades. No solamente porque descubríamos el mundo, sino que también por fines comerciales, por fines de sobrevivencia también, por lo que ha necesitado alojarse en diversos puntos geográficos. En ese tiempo nos trasladamos de un lugar a otro porque cuando nos asentábamos en un lugar, terminábamos la comida de ese lugar y teníamos que ir a otro porque todavía no descubríamos la agricultura, ¿no? Ni la ganadería de forma doméstica para poder alimentarnos. Entonces, es decir, llegábamos a un lugar, eliminamos todo alimento que podía, digamos, hacerlo como ser humano y eliminamos las plantas, quizás algunos animales pequeños que cazábamos o algunos peces, y como ya no había más alimento, nos trasladábamos a otro lugar. En ese entonces no se ha considerado necesariamente el nombre
como es, ¿no? De hotelería, hospedaje, hotel, todavía no. Pero así se inicia, porque ya nosotros nos desplazamos y parte de la actividad turística y la actividad hotelera es el hecho de desplazarnos, ¿no? Así surge con el desplazamiento. Siglos después, ya muchos siglos después de haber conseguido la ganadería, la agricultura, la pesca doméstica, habernos establecido en un lugar, considerando que podamos domesticar a los animales que podamos comer, a las plantas que podamos comer. Entonces, ahí, muchos siglos después, en los caminos, fueron surgiendo una serie de posadas, en las que el viajero podía alojarse con sus caballos y comer a cambio de dinero. Es importante mencionar que el desplazamiento siempre ha estado continuo hasta estas épocas y probablemente hasta siempre. Los desplazamientos siempre han sido constantes en la vida del ser humano y su desarrollo. Después de eso, ya empieza a darse, a raíz de la revolución industrial, donde surge, digamos, los medios de comunicación masivo y los medios de transporte masivo, como son los trenes, digamos, esos medios de comunicación a través de los barcos, y los barcos que trasladaban de un continente a otro a las personas, a través de la revolución industrial, donde ya había máquinas que podían ayudarnos a industrializar algunas actividades que realizaba el ser humano. Desde esa época, cuando los medios de transporte experimentan la vertiginosa evolución, es cuando empiezan a desplazarse masivamente de un lugar a otro, ya no en busca de comida, sino en busca de nuevas experiencias, en busca de observar y conocer nuevos lugares. Esa curiosidad que tiene el ser humano por conocer otros lugares, por hablar con otras formas de costumbres, de vida de otras personas, siempre ha sido constante también. Y más aún después de la revolución industrial, porque ya tenían medios para trasladarse de un lugar a otro, desde un continente a otro continente a través de barcos, o dentro de un mismo continente a través de las rieles, ¿no? Que eran los trenes. Entonces, ¿qué cosa es la hotelería? La hotelería es una rama del turismo que brinda el servicio del alojamiento al turista. Este puede tener muchas y diversas clasificaciones, ¿no? Según el confort y el lugar donde se encuentra. Cada instalación hotelera tiene sus propias cualidades. La hotelería es muy importante dentro del mundo turístico, ya que brinda hospedaje a los turistas durante su viaje. Entonces, ¿cómo surge después de la revolución industrial la hotelería? El ser humano, como ya en la revolución industrial surge de una jornada laboral, sentía deseos de descansar y lo hacía en otros lugares que no sea el lugar donde ellos vivían, ¿no? Probablemente que tenían la necesidad de ir a las playas o de lugares de descanso que no sea de su, de su lugar habitual donde vivían. Entonces, por eso se da la oportunidad de que se crean lugares donde se puedan alojar estas personas, ¿no? Que no son su casa necesariamente, pero que brindan el servicio, como es de hospedaje, de comida y probablemente de algunas actividades turísticas, ¿no? Entonces, por eso es que habla en la definición de hotelería, habla que es un lugar donde se brinda el alojamiento al turista. Este puede tener diversas clasificaciones según el confort y el lugar donde se encuentra. Exactamente, antes no se llamaba hotelería, ¿no? Se llamaba hospedaje, ¿no? Todavía eran rústicos. ¿Cuándo se da la evolución fuerte, el pico más alto de la hotelería? ¿Cuándo se crea como hoy y actualmente lo vemos en la hotelería? Es después de la revolución industrial, cuando la gente quiere viajar, conocer otros lugares,
con dinero, por supuesto. Es ahí donde muchos emprendedores observan que mucha gente desea viajar, conocer nuevos lugares y querían permanecer en esos nuevos lugares un tiempo determinado para que conozcan, ¿no? Para que experimenten actividades dentro de ese lugar. Entonces, se les, se les prende el foco y empiezan a decir, ¿por qué no les brindamos a estas personas un alojamiento, pero de clase? ¿No? Porque las personas que viajaban no eran personas que, digamos, no tenían tiempo ni dinero. Era gente adinerada, ¿no? Que podía viajar y que podía desarrollar actividades, que podía pagar por esas actividades, que podía pagar por un servicio hotelero. Nota, hotelería proviene de la palabra hotel, en francés hotel, o en inglés hotel, que surge del siglo XVIII y deriva del francés hotel, que originalmente se refiere a una versión francesa de una casa adosada. Quiere decir casa adosada, que se comparten servicios en común. Cuando nosotros vamos a un hotel, hay muchos turistas igual que nosotros o visitantes en la cual almorzamos con ellos probablemente, compartimos algunos lugares dentro de la hotelería en común, ¿no? Por eso se llama servicio casa adosada, que sería alimento y también te daban alojamiento. Y compartías algunos espacios en común. Vamos a ver un video muy bueno sobre la hotelería, pero lo vamos a hacer al final para que si es que vienen más chicos, esta es una actividad en la cual me gustaría que todos estén participando, ¿no? Entonces, después de la revolución industrial, observamos que la hotelería en la época moderna y contemporánea se parece más a la hotelería que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, la hotelería siempre ha tenido que ver con la gastronomía, por si acaso. La gastronomía y la hotelería, así como el turismo, siempre han estado presentes, ¿no? En la era moderna del siglo XIX y siglo XX en Europa, en 1800 o 1833, Karim pone de moda la Grande Cuisine o Haute Cuisine, palabra del idioma francés que se deriva y que menciona a la alta cocina, denominada también como la Grande Cuisine. Se refiere a la cocina practicada en los grandes hoteles y restaurantes del mundo occidental. Se caracteriza por el empleo de los productos de más extrema calidad, por las presentaciones más cuidadas y artísticas, por las elaboraciones más complejas y refinadas. La Gran Cuisine o la alta cocina no está definida por estilos particulares, se trata más de una práctica. ¿Qué quiere decir esto? O sea, no son características propias de la cocina, ¿no? Esta es cocina, alta cocina y esta baja cocina, no. La alta cocina es la práctica, cómo se desarrolla en la combinación de los alimentos y la demostración de los platos. A eso se llama alta cocina. ¿Okay? En 1825, Brian Savarin, que es uno de los, digamos, de los no precursores, pero uno de los brillantes personajes de la alta cocina francesa, él empieza a denominar la cocina gourmet, ¿no? Más famoso de la época. Publica la psicología de Le Good, se refiere a la comida gourmet, en la cual ¿cuál es la diferencia de la cocina gourmet con la cocina, digamos, la alta cocina? Ya no se dominaba la cocina o la alta cocina, sino la cocina gourmet, la que está distribuida en diferentes tipos. Por ejemplo, hay cocina gourmet en pastas, cocina gourmet digamos, en diferentes tipos. Puede ser comida francesa, netamente,
comida italiana, ¿no? Y en diferentes porciones. No era la forma de presentación de la comida y la combinación de la comida era muy exquisita en cuanto a sus productos, ¿no? Por eso se llamaba gourmet. Y comúnmente acá lo conocemos a la cocina especializada, así, de esa forma. Pero empieza, ¿no? La hotelería con la gastronomía, que es muy importante, ya que la mayoría de los hoteles más grandes del mundo tienen su alta cocina y tienen sus restaurantes muy reconocidos, con alta cocina para comida especializada. Además que incluyen cocina extranjera también, ¿no? En cuanto a la era moderna, del siglo XIX y XX en Europa, entre los años 1825 y 1858, Alexis Super gana renombre en el mundo del culinario. En 1940, por ejemplo, escribe el libro la generación de la gastronomía, la regeneración de la gastronomía, e introdujo la cocina a vapor en el Restaurant Club de Londres. Es el único chef que se cita en el diccionario de la National Geographic en Inglaterra. O sea, ahí empiezan a destacar ya los chefs, ¿no? Antes no había, pero aquí sí, incluyen a este chef, ya que aparte de la práctica, que sabía cocinar y combinar los alimentos y hacía una presentación extraordinaria, también sacó un libro, ¿no? Él escribió la regeneración de la gastronomía. Ahora, otro personaje muy importante en el turismo en sí es Thomas Cook. Cuando a nosotros nos preguntan quién es el padre del turismo es Thomas Cook. ¿Por qué es considerado como el padre del turismo? Porque es considerado como uno de los personajes más importantes de la hotelería y del turismo. En 1841 inicia Thomas Cook, es el pionero, es el primero en la organización de viajes de grupo. Es el primero, era el primero en desarrollar paquetes, todo incluido, para viajar. Pero él lo hacía con personas muy adineradas. Entonces, se compara a esa venta, tanto de transporte, comida, alojamiento y actividades de esa época, todo en paquete, vendía a grandes adinerados a través de los barcos, ¿no? Que los trasladaban. A estos jóvenes que terminaban, digamos, su educación básica, querían salir al mundo, les llevaba Thomas Cook a conocer diferentes lugares. Por eso es que es reconocido por la primera agencia, ¿no? Que se lleva a cabo en Inglaterra. Es el pionero en la organización de agencias de viajes en grupo en el siglo XIX. Ese carpintero de profesión era profundamente religioso y de temperamento entusiasta. Alquiló un tren con 540 personas, ese fue su primer viaje. Alquiló un tren con 540 personas a una convención antialcohólica. Se dedicaba exclusivamente a organizar excursiones. Llevaba 350 personas a vapor por barco y también en tren en un viaje por Escocia y se confeccionó una guía, la primera guía. Antes no había guías. Él confeccionó y dentro de la guía ponía los itinerarios. Ayudó a promocionar Suiza como centro turístico. Consiguió realizar otros viajes y el más importante, la de vuelta al mundo. Se dice que el viaje inspiró a Julio Verne, ¿no? Quien escribió Viaje alrededor del mundo en 80 días. Julio Verne se inspiró en Thomas Cook para escribir su libro, porque tomó uno de sus tours. Al final y al cabo, se inspiró en él, en la forma como hacía sus viajes, la guía que él utilizaba para hacer sus itinerarios. Y
En la era moderna, los siglos, los siglos XIX y XX en Europa, entre 1880 hasta 1900 entra un nuevo, el primer precursor de la hotelería es Thomas Cook, el segundo es César Ritz. César Ritz logra que la élite social salga de sus casas para divertirse. Dirige el Claridge, el Carlton y el Savoy. Estos son hoteles. Son los mejores hoteles que había en esa época. Eran de mucho glamour. César Ritz es uno de los pioneros más importantes en la hotelería. Se podría decir que es el más... ¿quién es el padre de la hotelería? César Ritz. Thomas Cook. No, Thomas Cook es el padre del turismo. Thomas Cook. Y Este de de la acá, hotelería, César Cook. Ritz. Ah, César Ritz, ok. Entonces, ¿por qué Thomas Cook es del turismo? Porque es el primero en crear una agencia de viajes, donde incluye no solamente hotel, incluye transporte, incluye alimento, incluye hospedaje. Por eso, y además actividades turísticas. Por eso se le llama el padre del turismo, porque incluye actividades que incluye el producto turístico. El producto turístico incluye transporte, alojamiento, actividades turísticas y el destino donde te vas a desarrollar, ¿no? Donde vas a visitar. Esos son los principales factores del producto turístico. Entonces, por eso a Thomas Cook se le considera el padre del turismo. Y a César Ritz, porque él siempre engalornaba, era muy, muy curioso, ¿no? Porque él trabajaba en diferentes hoteles prestigiosos. Entonces llevaba la experiencia de un hotel a otro hotel, ¿no? Según cómo va trabajando y según cómo va creciendo su experiencia. Entonces, él siempre trabajaba con hoteles muy lujosos. La era moderna del siglo XIX y XX. En 1907, la Ritz Development Company franquicia el nombre Ritz al Ritz-Carlton Hotel en Nueva York. Posteriormente, la franquicia se extendió a Montreal, Boston, Lisboa y Barcelona. César Ritz era muy importante porque él empezó a poner los servicios más lujosos a los hoteles. Incluyó el baño, incluyó un baño bien, bien lujoso, incluía pues esas lámparas colgantes, algunos platos que servían en los restaurantes, le ponían nombres de sus principales clientes. Entonces era tan audaz, ¿no? También para desarrollar la actividad hotelera. En 1880 hasta 1935, Augusto Scofield, conocido como el chef de reyes y el rey de chefs, trabajó con Ritz y publica la guía culinaria en 1907. Se une justo al mejor hotelero para que saque su guía culinaria, considerado por muchos como el Nuevo Testamento de la cocina. O sea, de hecho que la hotelería y la gastronomía siempre iban de la mano. Hasta ahora, ¿no? En la era moderna ya del siglo XIX y XX en Estados Unidos, 1848, en New England Hotel, que queda en Boston, ofrece o queda en Boston, por primera vez cajas de seguridad a sus clientes. Como los demás eran muy lujosos, este hotel era más ejecutivo. Empieza a poner cajas de seguridad a sus clientes. En 1855 se abre la Original Parker House en Boston, que ofrecía el primer plan europeo. ¿Qué quiere decir? Solo la habitación incluye el precio. Todo lo demás se paga como adicional. Así nos venden, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, vamos a cualquier página de algún hotel a ver los precios,
te dicen que la, digamos, la habitación simple cuesta tanto, la doble cuesta tanto, la triple cuesta tanto. Estamos hablando de habitación, estamos hablando de camas, ¿no? No te dice que la habitación simple con baño incluido, con ese, cuando tú entras a ese link donde está en la habitación simple, recién te aparecen los servicios, ¿no? En primer lugar, la primera vez que se habla de esa manera para un plan europeo, se habla en 1855, de cómo vender una habitación. Solo la habitación te incluye el precio, todo lo demás se paga como adicional. Audaz esta forma de vender, porque al final y al cabo, en el precio de la habitación ya está incluido todo lo demás, o sea, todo lo demás ya está cubierto. O sea, el precio que te da ya está cubierto, el licor que vas a tomar, tu caja fuerte, digamos, la seguridad, el servicio de housekeeping, todo está incluido. En 1859, el primer ascensor para personas, el tren vertical, en un hotel, antes no había ascensores, ¿no? Estamos hablando de 1859, recién se creó el primer hotel, el primer ascensor vertical en un hotel. Las habitaciones superiores tenían tarifas superiores a las inferiores, como que este hotel ya se hace más ejecutivo, se dan cuenta, más rápido el servicio, más rápido la forma como te cobran también, ya no te están cobrando por cada servicio que has hecho, sino por la habitación usada. Saben que la habitación simple, uses o no uses, o digamos, la caja, ya está cobrada la caja, incluida tu caja fuerte ya está cobrada. ¿Lo uses o no? Los licores que están dentro de las habitaciones simples de esos hoteles lujosos ya te cobran por el consumo de esos productos. Entonces, tomes o no tomes, consumas o no lo consumas. Así está el precio. Luego, en 1870 se forman en Estados Unidos los clubes de deportes y clubes de campo. El Palace Hotel en San Francisco, el mayor hotel del mundo, se dota de conserjes en cada planta, por ejemplo, ¿no? Conserjes. Antes no tenían conserjes, ahora sí. En 1881, Louis Sherry abre su primer restaurante. Desarrolla el arte del abastecimiento, comidas a grandes grupos o comunidades. En 1882, el Hotel Everett en Nueva York instala por primera vez la iluminación eléctrica. En 1880 y 1890 se da el boom de los hoteles turísticos, que se llama Report, en Florida, Nueva Inglaterra, Virginia, Pensilvania y Atlantic City. Pero ¿cómo? Eso es en el mundo. ¿Y en Perú cómo se dio? ¿Cómo apareció la hotelería? Pues bueno, aquí hablaremos un poco sobre los chasquis y los tambos, porque si hablamos de que la hotelería ha empezado por el desplazamiento de las personas, entonces hablaremos de los que se trasladaban de una forma, digamos, particular para desarrollar las comunicaciones entre, una comunidad a otra en el Perú, eran llamados chasquis. Las comunicaciones estaban a cargo de los chasquis, que eran mensajeros del imperio, que recorrían el camino del Inca a una velocidad muy rápida. Cada cierta distancia había un tambo, que era un lugar de descanso y de abastecimiento de los chasquis. Los tambos eran centros de acopio de alimentos, lana, leña u otros materiales básicos para la supervivencia. De este modo, en épocas de penurias climáticas y desastres naturales, los tambos alimentaban y proveían algunos materiales para la supervivencia a las aldeas más cercanas a la redonda. ¿Por qué se considera y se habla de los chasquis? Los chasquis eran las primeras personas que se trasladaban y que necesitaban un lugar porque recorrían lugares muy lejanos, kilómetros y kilómetros de distancia, desde norte a sur, a centro, hasta la selva y de la selva a la costa, de la costa a sur. Es lo que hacían los chasquis. ¿Por dónde recorrían?
porque había caminos incas por donde ellos pasaban, llevando las mensajerías. Y necesitaban lugares donde quedarse. Como en Europa eran llamados posadas, aquí eran llamados tambos. Eran centros de acopio de alimentos, ¿no? Donde ellos podían pasar la noche, alimentarse y al día siguiente salir. Era una especie de seguro catastrófico que la administración inca había creado para su gente. Esos tambos no solamente servían para los chasquis, sino también para la gente. Que si había algún desastre, o había, por ejemplo, como ahorita hay en el sur, no hay lluvia, hay sequía, pues ellos tenían acopio de alimentos en esos tambos. Utilizaban esos tambos porque ahí había leña, era como un refrigerador grande donde podían proveer, podían poner comida para guardar, ¿no? Y en época de desastre podían comer de los tambos. Los sacerdotes, autoridades y gran parte de la nobleza inca gozaban de un mejor sitio de descanso que los tambos, con todos los lujos y servicios, lugares tales como Pachacamac, los baños del Inca, Machu Picchu, Ollantaytambo, están entre los más representativos. Todos esos lugares que he mencionado hace un momento eran lugares de descanso. Ahí se trasladaban los incas y la nobleza para descansar y tener un lugar seguro para poder tener todos los lujos y los servicios y gozaban de un descanso, ¿no? No era su lugar habitual de vivienda. Esos eran lugares tales para descansar, ¿no? Y eran muy lujosos porque tenía mucha gente que lo podía servir. En el siglo XIX, luego de la conquista del virreinato e independencia del Perú, la presencia de hospedajes en Lima era muy escasa. Son pocos los servicios. Eran próximos al centro histórico de Lima y cerca de las rutas, y siempre estaban cerca de las rutas comerciales. Estaban siempre por provincias estos hospedajes, ¿no? Cerca a las carreteras principales, como Trujillo, Piura, Arequipa y Cusco. También habían hospedajes cerca de los puertos, ¿no? Ya que en siglos pasados los viajeros viajaban por vía marítima, entonces a falta de carreteras. Entonces siempre ahí se alojaban personas. Es por eso que cerca a las vías, cerca a los puertos habían hospedaje. Los hoteles se les conocía con el nombre de la casa de reposo o pensión. Las habitaciones eran rústicas, no contaban con baño independiente y mayormente ofrecían el servicio de comedor. En provincia sucedía lo mismo, ¿no? Los hospedajes se encontraban cerca de la plaza principal. Los menús eran consistentes con nuestro típico sabor criollo picante, porque siempre hemos utilizado bastante, digamos, condimento en nuestra comida, ¿no? No contaban con baño independiente, es decir, el baño era compartido. Y se le denominaba reposo o pensión en esa época del siglo XIX en el Perú. A mediados del siglo XIX, los hoteles en Lima se remontan por ejemplo, cuando empieza a recibir numerosos visitantes en Lima en el siglo XIX gracias a los progresos de la navegación y a la coyuntura económica, ¿no?, del guano. Porque había guano y se exportaba guano, es que había bastante navegación y venían bastantes extranjeros al Perú. Fue a partir de la bonanza guanera que empiezan a llegar numerosos viajeros, ¿no? Básicamente europeos, quienes venían a nuestra capital por algunos negocios, ¿no?, o simplemente por curiosidad intelectual. En su guía de viajero de Lima en 1860, Manuel Atanasio Fuentes dice que en la ciudad había 8 hoteles, 12 posadas y 42 tambos. 8 hoteles.
¿Cuáles eran esos hoteles? Los principales hoteles con sus dueños y direcciones eran el Hotel Morín, que queda en el Portal de los Escribanos 128, Hotel Mauri, que hasta ahora se encuentra en la calle de Bodegones 153, Hotel Bola de Oro, calle de Mercaderes 7. Ustedes se han dado cuenta que cuando vamos por el centro histórico de Lima, todavía permanecen estas calles, ¿no? Mercaderes, calles Bodegones, Escribanos, todavía están ahí escritos. Hotel Americano, Hotel del Universo, en Plazuela del Teatro 124. Hotel de Europa, queda en la calle de Jesús Nazareno, 126. Esos son los hoteles más conocidos de esa época. Entre ellos queda el Morín y el Mauri. Los principales hoteles estaban regentados por ciudadanos extranjeros. Según fuentes, los hoteles de Morín y de Mauri eran los mejores y pertenecían a empresarios franceses. Eran los que ofrecían mayores comodidades y atendían a la mayor cantidad de clientes, ¿no? Los demás posadas pertenecían a fondas de segunda clase. De esa manera le decían porque tenían menos lujo, ¿no? Los tambos, situados en las inmediaciones de las portadas, sirven por lo general de alojamiento a los arrieros y a los importadores de víveres de la sierra. Claro, antes los tambos era usado por chasquis, ¿no? Por la gente también, en algunas comunidades. Ya en esta época se dejó de lado eso. Ya no habían chasquis necesariamente. Entonces, quienes lo usaban eran los arrieros y los importadores de víveres de la sierra. En todos los tambos que abundan, se paga por el cuarto R$1 o medio real diario y R$1/4 por cada bestia que entra a los corrales. En estos tambos no hay servicio ni comodidad. Las habitaciones son chicas y desaseadas, con pocos o ningunos muebles. Y entre estos, un catre con el asiento de cuero y sin colchón ni ropa ni cama. No había colchones, imagínate. No, antes no existían colchones y la gente dormía encima de los cueros del pellejo. Así dormían. De los cueros por ejemplo, de conejo, ¿no? No había ni ropa de cama tampoco. No era considerado por eso un hospedaje, sino una posada. Un tambo, ¿no? Mejor dicho. No sé por qué seguimos con 3, o sea, solamente hay una persona. No sé qué problema habrá tenido. En los años 20 y 30, en los años 1920, 1930 y 1940, se empezaron a construirse grandes hoteles, tales como el Bolívar, conocido, el Sheraton, el Country Club, el cual revolucionaron por el tipo de servicio A1, ¿no?, que ofrecían, además de hospedajes. Ofrecían otros entretenimientos, elevando la categoría y preservando la prestigiosa, bueno, el prestigio hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad existe Sheraton, el Country Club, Bolívar. Bolívar ha perdido un poco, ¿no? Luego, con el crecimiento urbano, hoteles de 3, 5 estrellas se asentaron en distritos tales como San Isidro, Miraflores, ¿no? Hasta ahora ahí existen muchos hoteles, hoteles comúnmente de 3 estrellas, ¿no? 3 estrellas, 4 estrellas. 4 y 5 estrellas están comúnmente en Miraflores. En aquella época eran zonas muy exclusivas, donde la gente aristocrática vivía en grandes casonas, ¿no?, cuya arquitectura tenía influencia occidental. En la actualidad aún se le considera zona residencial, pero últimamente se han desarrollado zonas de alto flujo comercial. Así es, hasta ahora, mira, estamos en los años 40, hasta ahora tiene esa misma forma, ¿no?, de concebirse a la zona San Isidro, Miraflores,
Barranco, ahí están los hoteles más conocidos y los más turísticos, ¿no? Y, pero bueno, el Sheraton está acá en el centro. Flor de María, ¿conoces alguno de esos hoteles que te menciono? El Sheraton, bueno, solo conozco el Sheraton que está en el centro de Lima. Ya. ¿Has entrado? ¿Puedes entrar, ingresar? No, no he entrado. ¿Qué características crees que tiene la diferencia de los hoteles? Ay, no lo escuché, perdón. Digo que, ¿qué características crees que tiene ese hotel Sheraton, el Bolívar, el Country Club, a diferencia de algunos hoteles en San Isidro? Porque estos mencionan que son hoteles de los años 20, 30 y 40, ¿no? Bueno, no he entrado a ninguno, pero sí los he visto de cara. Bueno, los he visto, así, he pasado por esos hoteles, más que nada solamente por el Bolívar, que está en el centro de Lima, y el Sheraton, que está en el centro cívico. Yo te Y recomiendo que... sí, son hoteles antiguos, se les ve que son algo antiguos. Claro, En cambio, por lo que he visto, los que están en Miraflores son como que algo modernos. claro, Otro tipo de estructura, se podría decir. así es. Muy bien. Yo te aconsejo que cuando vayas al Hotel Bolívar, ahora venden buffets, si no me equivoco. Bueno, hasta el 2019 venían buffets, no sé si ahora también están retomando. Y la mayoría de hoteles, tanto de San Isidro y Miraflores, más conocidos, tienen sus horas, las cuales puedes ir tú, cualquiera puede entrar al restaurante del hotel e ir hasta el último piso, donde están con un personaje que está tocando el piano, y no está tan caro para que tomes tu desayuno buffet, o si no en la tarde puedas tomar, hacer tu happy hour con tus amigas y tomarte, digamos, comer algunos bocaditos y tomar algunos, digamos, algunas bebidas peruanas, ¿no? Como es el pisco sour, ¿no? Y también, de esa manera, muchos de estos hoteles han reactivado su actividad turística, ¿no? La reactivación económica de estos hoteles, ya que la mayoría han sido perjudicados por la pandemia. Ay, No sé si pues, siguen tres, no sé, no sé si están inscritos más alumnos, ¿sabes algo? sí están escritos más alumnos, sino es que hay una dificultad para entrar. Por ejemplo, yo también tuve esa misma dificultad de mis compañeros. Yo entré o sea, entré por el mismo Zoom, con el ID y con la contraseña, pero por el link te manda a otra parte. O sea, bueno, yo he visto esa dificultad nomás. Parece que esa dificultad tienen los demás compañeros, por lo que no pueden ingresar. Envío el link. Vamos a poner el link. Quizás así. Ya, a ver, pueden ingresar de esa manera. A ver qué nos dice. Ya, aquí quería preguntarte, ¿tú conoces cómo están, eh, digamos, categorizados los hoteles? ¿Sabes, Ay, sabes eso? ¿Cómo se categoriza? por lo que he visto en los hoteles, he visto que se categorizan por 2 estrellas, 3, 4 y 5 estrellas. Imagino, bueno, en una ocasión tuve la oportunidad de ingresar a un hotel que es 3 estrellas, pero que es en la selva, no aquí en Lima.
Y el hotel me pareció bonito, tenía comodidades, tenía piscina las 24 horas, tenía su comedor, un cuarto amplio, un baño propio, tenía su, bueno, una sala, se podría decir, una tipo salita y cosas así, así. Interesante. Así es. Vamos a ver más adelante cómo vamos a clasificar los hoteles, la clasificación de los hoteles, cómo estos, eh, según tipo, ¿no? ¿Qué tipo de hoteles conoces? ¿Crees que hay varios tipos? Por ejemplo, los hoteles que están en la selva son llamados en la mayoría de casos ecolodge, ¿no? Los que están, por ejemplo, los que son para gente ejecutiva que quiere quedarse a trabajar y también a, digamos, a hacer negocios, están los apartoteles. Y entre los más conocidos tenemos a los hoteles y a los hostales. Todos ellos, algunos de ellos son clasificados por estrellas y algunos no tienen clasificación. Por ejemplo, los ecolodge no tienen clasificación. Los hostales tienen clasificación desde 1 a 3 estrellas. Los hoteles tienen de 1 a 5 estrellas, ¿no? Y los apartoteles tienen de 3 a 5 estrellas. ¿Por qué y cómo se diferencia cada uno? Vamos a verlo más adelante también. ¿Okay? ¿Y cuál es la diferencia entre hotel y hostal? Los servicios que brindan y el número de habitaciones. Un hotel, un hostal puede tener menos de 20 habitaciones, ¿no? Y necesariamente tiene que cumplir ciertos requisitos de acuerdo a los reglamentos y a la ley de hospedajes. Hay una ley y en esa ley te dice cuántas habitaciones tiene que tener estacionamiento, no tiene que tener estacionamiento, cuánto debe medir cada habitación, si es simple, doble, triple, cuánto debe medir el baño en una habitación que es 5 estrellas, 4 estrellas, 3 estrellas, 2 estrellas. Lo que pasa es que aquí en el Perú no se cumple eso. Debería cumplirse. El problema es que el emprendedor lo que hace es, quiero hacer mi hotel, construye el hotel como él piensa que es, y después de eso recién va a categorizarse. Y dice, ¿cómo me categorizo si ya está construido y está mal construido? Ese es el problema. Los arquitectos deben conocer muy bien cómo es la categorización de los hoteles. Y tú tienes que decirlo antes de construir, porque cuando Mm, construyes, tú tienes que saber el tamaño del lobby que tienes que tener, el tamaño del estacionamiento, cuántos estacionamientos tiene que tener, si es un hotel de 3 estrellas, un hotel de 5 estrellas, de 4 estrellas, un hostal. Tiene que tener estacionamiento, no necesariamente, pero algunos lo incluyen. Nosotros, por ejemplo, no tenemos moteles acá en Perú. No existen moteles, existen hostales. En otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, existen moteles que están cerca a las carreteras. Los moteles, como allá se les llama, son hospedajes de camino, de paso. Es decir, estoy ah, yendo de un lugar a otro y ya me cansé. No puedo estar manejando porque ya tengo sueño. Entonces me introduzco a un motel donde guardo mi carro y también hay un lugar donde pueda dormir. Eso es un motel. Aquí, como no tenemos un sistema vial tan grande como allá lo tienen, son sistemas viales de 6 carriles, ¿no? Esos grandazos, ¿no? Que atraviesan todo su país. Nosotros deberíamos también tener de esa manera, ¿no? Y así se construiría, bueno, quizás moteles en el camino, ¿no? En los pocos caminos que tenemos, que son carreteras, tenemos hostales más que nada. No siempre hay para guardar carro, por eso es que los moteles sí tienen que tener para guardar carro. Uh-huh. Y para cada tipo de hotel es muy diferente las características para categorizarlas. Vas a conocer más adelante, vamos a ver cada una de esas, las características que tiene cada hotel, cada hospedaje, que se diferencian entre uno y otro. ¿Cuál es la diferencia? Y vamos a ver casos también.
Ok, mi gracias. Ya. Ahora entramos a 1980 y 1990. En 1980 y 1990, el sector hotelero en esta época sufrió una terrible crisis. En esta época estábamos muy bien. Éramos de Sudamérica uno de los países que tenía mucho más, digamos, hoteles de este tipo, ¿no? Donde había inversión, donde querían invertir en Perú. Muchos inversiones extranjeras querían invertir en servicios aún, ¿no? Estaba muy bien, estaba creciendo ahí el turismo cuando vino esta época. 1980 y 1990, el sector hotelero en esta época sufrió una terrible crisis, ¿no? En esta época el desarrollo del turismo fue prácticamente nulo. Entre 1980 y 1990, el número de turistas extranjeros se redujo a 370.000, de 370.000 a 352.000 visitantes. Esto se explica principalmente por el clima de inestabilidad económica y de violencia terrorista que vivió el país en dicha época. El flujo de turistas tuvo su punto más bajo en 1991 y 1992, pero a partir de la política de promoción del gobierno, principalmente a la pacificación del país y el ingreso a nuevas líneas aéreas, después de 1992 empezaron nuevamente el boom del turismo. Principalmente ingresaron líneas aéreas, ¿no? El flujo del turista aumentó. Esta época ni siquiera, mira, la pandemia sí que anuló más que en la época del terrorismo el turismo, ¿no? Porque lo peor es que no te podías ni desplazar, por lo menos en esa época, habían habían turistas que querían ir a ver el terrorismo, o sea, eran turistas hay algún tipo de segmento de turistas que se arriesga mucho porque también van a Colombia. Hasta hoy en día, ¿no? Digamos, Colombia era un país muy inseguro y tenía más turistas que nosotros, ¿no? Entonces, teníamos turistas. Ahora por la pandemia, la post-pandemia, hasta ahorita no hemos recuperado la cantidad de turistas. Uno, no solamente porque ha perjudicado a los hoteles ni nada, la gente no se trasladaba a principio, ya cuando ya está en otros países llegando muchos turistas, aquí no ha llegado uno porque hemos sido, en una época determinada de la pandemia, hemos sido uno de los países más contagiados por población a nivel mundial. Uno. Pues la gente todavía tiene temor a viajar, porque la gente que viaja a hacer cultura, pues está constantemente con la gente, ¿no? Hay un intercambio, hay experiencias de intercambio, entonces tiene miedo todavía. Dos, Estados Unidos, que es nuestro principal emisor en turistas, es el principal, o sea, país que envía turistas a Perú. A principios de año, del año pasado y de este año, dijeron, el, el encargado no era, ¿cómo se llama? La embajada de Perú allá, sacó un mensaje diciendo, no vayan a Perú, todavía es peligroso. Y aquí ni siquiera desmintieron, no dijeron nada, no tuvieron la voluntad política, ni siquiera pudieron sacar o desmentir, ¿no? Que no necesariamente la pandemia ya continúa, sino la pandemia, ya tenemos vacunas, ya la mayoría está vacunada por lo menos en la tercera dosis, ¿no? Ya eso de que está muriendo la gente ya pasó, ya no es así. Entonces, pero eso ha perjudicado mucho a nuestro país, además de la inestabilidad política, ¿no? Que hasta ahora vivimos. El flujo de turistas tuvo su punto más bajo en 1991-1992, pero a partir de la política de promoción de gobierno, principalmente a la participación del país, el ingreso de nuevas líneas aéreas, eso también. Hasta ahora solamente teníamos, después de la pandemia, a LATAM, ¿no? Que era LAN antes. Y carísimo, tú pagas por un asiento, por un kilo más de equipaje, por todo pagas, hasta por agua, por todo pagas dentro del avión y cuando estás ingresando, pagas por todo. Entonces eso
no parece tan justo, ¿no? Cuando tú eres un monopolio, cuando no dejas ingresar, hay una barrera tan grande para ingresar otras líneas aéreas, pero ya se está dando. Ahora van a abrirse nuevas líneas aéreas. Ahorita está otra, ¿no? Son dos, no recuerdo cómo se llama la otra línea aérea, que está barato el pasaje, pero si lo compras con tiempo, y LATAM. Después van a entrar, me están diciendo que van a entrar a Bianca, no sé qué otra línea aérea más, van a haber como 4. Así ya van a bajar los precios, porque para los turistas, por ejemplo, que son sudamericanos, porque tenemos turistas que viajan a Perú de Sudamérica, los brasileños viajan bastante, o viajaban hasta antes del 2019, los chilenos viajaban un montón. ¿Cómo se trasladaban? Internamente, se tienen que trasladar con línea aérea. Y mencioné que es uno de los países más caros en cuanto a pasajes y en cuanto a entradas turísticas, hospedajes turísticos. O sea, para ellos Machu Picchu, vivir o ir a Machu Picchu es carísimo. Nosotros tenemos uno de los, digamos, atractivos turísticos más caros de América. Pero a partir de la política de promoción, bueno, estamos hablando de esa época, empiezan a darse nuevas líneas aéreas a trabajar. El flujo de turistas aumentó considerablemente, superando en 1998 la cantidad de 800.000, ahí sí se superó bastante. A partir de 1999 hasta la fecha, la tendencia ha sido menos exponencial. Bueno, esto es en cuanto a esa época. Entonces, ¿el sector hotelero crece al mismo tiempo que el turismo? Claro que sí, ¿no? ¿Tú qué nos dices? El turismo crece con el sector hotelero o el sector hotelero crece con el turismo? ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Flor de María. ¿Tienen relación o no tienen relación? ¿Se relaciona el sector hotelero con el turismo? ¿Es lo mismo? ¿O el turismo crece con el sector hotelero? Si crece el turismo, ¿crece la hotelería? ¿Qué me dices? Creo que no está conectada. Claro que sí. El sector hotelero crece al mismo tiempo que el turismo. Está ligado íntimamente al desarrollo del turismo. La infraestructura hotelera juega un papel importantísimo, pues la calidad de los servicios hoteleros va a depender de la buena imagen que se haga del turista en el Perú. Todo va a crecer porque el turismo está conformado. Si hay más turistas que vienen al Perú, el turismo va a crecer, por ende crece la hotelería, el transporte, crece la gastronomía, crece el turismo, crece la hotelería, también crece las agencias, también crece el transporte. El turismo trae turistas, por eso que esos turistas permanecen en el Perú, necesitan donde hospedarse, por eso también crece la hotelería. ¿Okay? Está íntimamente ligado. Entonces, vamos a ver el video. A ver, esta es la primera clase, ¿no? Pero es 35 y veo que no ingresan. Triste. Ahora vamos a ver acá. Este video. Pensé que iba a ingresar más gente. Vamos a ver acá el video. Un momentito. Hey, me gustaría saber. Historia de la industria hotelera. Me dice si se escucha o no se escucha, por favor. La historia de la industria hotelera se remonta a la antigüedad, cuando los comerciantes viajaban de un lugar a otro para intercambiar mercancías por hospedaje. En ese tiempo, surgieron posadas en los caminos para alojar a los viajeros y a sus caballos a cambio de dinero.
Eran lugares donde los huéspedes se alojaban junto al ganado y se les ofrecía un servicio de comidas. Después de la caída del Imperio Romano hasta los siglos X y XI, el servicio de hospedaje pasó a manos de los monasterios, que prestaban este servicio por caridad. La hospitalidad se volvió un servicio voluntario y estaba protegido por la ley. También estaban los sitios donde se prestaba este servicio a cambio de un valor. A partir del siglo XII y XIII, las cruzadas dieron un fuerte impulso al comercio y la hospitalidad dio paso a locales que comenzaron a cobrar a cambio de alojamiento. De los siglos XV al XVIII se desarrolla un servicio de posadas no solo destinadas al alojamiento de viajeros, sino también como centros de actividades, negocios o para elegir a miembros del Consejo Eclesiástico o del Parlamento. La revolución de la hotelería moderna vino con la revolución industrial y la generalización de los medios de transporte que permitió a las personas desplazarse de forma masiva de un lugar a otro. Por aquel entonces, los viajes estaban reservados a clases más adineradas que podían salir de vacaciones y por tanto exigían alojamientos acorde a su nivel económico. Se generalizan establecimientos para comer y pernoctar, y surge así lo que conocemos como hotelería moderna. El primer hotel de concepción moderna, en 1807, fue el Badisch Hof, construido en Alemania. Comenzó con 18 columnas dóricas que se extendían a lo largo de 3 pisos, lo que hizo que el comedor fuera el centro de atención y con algunos aspectos novedosos para la época como sala de lectura o biblioteca. Con la aparición del ferrocarril, también surgen los hoteles término para dar alojamiento a los viajeros al lado de las estaciones. A mediados de 1800 aparecen los hoteles de propiedad corporativa. El famoso Ritz y su cadena de hoteles se inauguró en 1880 y el modelo de negocio se extiende de Europa a Estados Unidos tras 1900. Francia fue el gran referente en la industria hotelera desde mediados del siglo XIX hasta que a finales del siglo XX Estados Unidos tomó el relevo con sus grandes cadenas hoteleras y gigantes establecimientos. La industria hotelera es hoy una de las principales y en algunos países europeos ocupa el primer puesto de la industria nacional. Labial mate de larga duración que no transfiere ni reseca. Labial mate número 1 de Saison. Historia de la industria hotelera. La historia de la industria hotelera se remonta a la antigüedad, cuando los comerciantes viajaban de un lugar a otro para intercambiar mercancías por hospedaje. En ese tiempo, surgieron posadas en los caminos para alojar a los viajeros y a sus caballos a cambio de dinero. Eran lugares donde los huéspedes se alojaban junto al ganado y se les ofrecía un servicio de comidas. Después de la caída del Imperio Romano hasta los siglos X y XI, el servicio de hospedaje pasó a manos de los monasterios, que prestaban este servicio por caridad. La hospitalidad se volvió un servicio voluntario y estaba protegido por la ley. También estaban los sitios donde se prestaba este servicio a cambio de un valor. A partir del siglo XII y XIII, las cruzadas dieron un fuerte impulso al comercio y la hospitalidad dio paso a locales que comenzaron a cobrar a cambio de alojamiento. De los siglos XV al XVIII se desarrolla un servicio de posadas no solo destinadas al alojamiento de viajeros, sino también como centros de actividades, negocios o para elegir a miembros del Consejo Eclesiástico o del Parlamento. La revolución de la hotelería moderna vino con la revolución industrial y la generalización de los medios de transporte que permitió a las personas desplazarse de forma masiva de un lugar a otro. Por aquel entonces, los viajes estaban reservados a clases más adineradas que podían salir de vacaciones y por tanto exigían alojamientos acorde a su nivel económico. Se generalizan establecimientos para comer y pernoctar, y surge así lo que conocemos como hotelería moderna. El primer hotel de concepción moderna, en 1807, fue el Badisch Hof, construido en Alemania. Comenzó con 18 columnas dóricas que se extendían a lo largo de 3 pisos, lo que hizo que el comedor fuera el centro de atención y con algunos aspectos novedosos para la época como sala de lectura o biblioteca.
Con la aparición del ferrocarril, también surgen los hoteles término para dar alojamiento a los viajeros al lado de las estaciones. A mediados de 1800 aparecen los hoteles de propiedad corporativa. El famoso Ritz y su cadena de hoteles se inauguró en 1880 y el modelo de negocio se extiende de Europa a Estados Unidos tras 1900. Francia fue el gran referente en la industria hotelera desde mediados del siglo XIX hasta que a finales del siglo XX Estados Unidos tomó el relevo con sus grandes cadenas hoteleras y gigantes establecimientos. La industria hotelera es hoy una de las principales y en algunos países europeos ocupa el primer puesto de la industria nacional. Vamos a entrar nuevamente acá. Y vamos a preguntar sobre el video. Un momentito, por favor. Ya. Entonces vamos a poner esto. Te voy a pasar un documento. Es la tarea asincrónica, que lo vas a resolver según el video que hemos visto y lo vas a colgar en la plataforma. ¿Ya? Vamos a ver.
Ese es el documento, Flor, que lo vas a bajar. Ya se envió. Y lo voy a mostrar yo acá. A ver. Una pregunta, ¿hasta qué hora son las clases? Hasta las 10. 10, ¿no? Ok. Estamos haciendo lo último. Esa es la primera clase, porque la semana pasada me pareció que no había clases. Sí, la semana pasada no había clases. Esta semana. Ah, ya. Ok. Entonces, la primera pregunta. Según el video que hemos visto, en los siglos, ¿de qué siglos se desarrolla un servicio de posadas? No solo destinados a alojamientos de viajeros, sino se abre paso al centro de actividades de negocios, servicios para miembros de consejerías y parlamentos. La segunda, el 19 y el 20. ¿Ya? Segundo, en 1807, en Alemania, el primer hotel de construcción moderna fue Alemania. Badischof. Ritz no puede ser, Sheraton tampoco. Badischof. Solo porque es alemán la palabra. No puede ser por el estado. Sí, porque Ruiz es Suecia. No, no, Suiza. No, Suiza es el. El otro es Thomas Scott, es el que hizo conocer el turismo de Suiza. Hay otro que es el padre, que era David Ritz. ¿Él en qué país era? Donde hizo que las personas de la aristocracia empezaran a salir de sus casas para ir a los hoteles, más o menos. ¿En qué país se va? Inglaterra. Inglaterra. Ay, ok, ya, gracias. A mediados de 1800 aparecen los hoteles de propiedad corporativa y el modelo de negocio se extiende de Estados Unidos a Europa. Marca solo... Sería falso. Verdadero. No estoy segura. Creo que en Europa me parece que es más para hoteles más para hoteles normal. En Estados Unidos me parece que sí ha habido varios tipos de hoteles, ya que ahí se hacían negocios. Algo así. Pero se extiende de Europa a Estados Unidos. Entonces, porque donde se crea, digamos, los hoteles, o la hotelería, En Europa. Y se extiende de Europa a Estados Unidos. Ya. La revolución de la hotelería moderna vino con la revolución y la generalización Industrial. La historia de la industria hotelera se remonta en la antigüedad cuando los comerciantes viajaban de un lugar a otro para intercambiar Posadas. hospedajes. En ese tipo surgieron las posadas. Eran lugares donde los huéspedes se alojaban junto al ganado, ¿no? Y se les ofrecía. Ya, eso sería todo. Eso lo vas a colgar en tu... lo voy a colgar como tarea sincrónica, ¿ya? Ok. Eso lo subes. Resolviendo, lo subes, ¿ya? Bueno, entonces por día eso sería la clase. Si tienes alguna pregunta al respecto. No, sí la entendí. Yo sí tengo muchas. No sé por qué todavía no ingresan. No sé si estarán solos son ustedes. Bueno, cuántos alumnos son, porque he visto en el grupo que me he incluido, había varios, ¿no? Varios alumnos. Sí, deben haber tenido problemas para entrar. Ya Flor de María. Entonces, nos estamos viendo hasta la siguiente clase. Cuídate mucho. Un abrazo. Aquí, mil gracias por la clase. Buenas noches.
Buenas noches.